Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más, su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles un capítulo más del Génesis, capítulo número 37. Bella historia del hijo de Jacob, José. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta historia. Voy a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bila y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión, informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún, a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño, y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre, a Siquem, e Israel dijo a José, tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven, que quiero mandarte donde ellos. Contestó José, aquí estoy. Su padre le dijo, anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven después a contármelo. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos, y le preguntó, ¿qué buscas? Le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Dime por favor, ¿dónde están con sus rebaños? El hombre le contestó, se han ido de aquí, pues les oí decir, vamos a Dotán. Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlo desde lejos, y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron, ahí viene el soñador. Este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo, no lo maten, no derramen sangre, les dijo Rubén, échenlo más bien en aquella cisterna, allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así cuando José llegó junto a ellos. Le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca, sin agua. Se sentaron para comer. Cuando alzaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galad, con sus camellos cargados de goma, de bálsamo y de resina, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas, y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos madianitas, que eran mercaderes, sacaron a José del pozo. Lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos, y volviendo donde estaban sus hermanos, les dijo, el muchacho ya no está, ¿y qué hago ahora?
Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito, la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre, con este mensaje: esto hemos encontrado. Mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con un sayal e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía: estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo al lugar de las sombras. Y su padre lo lloró. Entretanto, los madianitas llegaron a Egipto y vendieron a José a Potifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las envidias, mis hermanos, son difíciles de sobrellevar. A este muchacho, a José, lo quería mucho Jacob, su padre, porque le había nacido en su ancianidad. Lo quería muchísimo. Y eso es lo que sucede en la actualidad con muchos de nuestros hermanos carnales, que nosotros mismos a veces tenemos envidia a nuestros hermanos menores, porque nuestros padres los quieren mucho más que a nosotros. Y es que no es eso, mis hermanos, sino que son los más pequeños y tienen que tener más cuidado con ellos. Y como nuestros padres se sienten a veces ancianitos, ya se sienten cansados, llega ese hijo más pequeño y les da consuelo, y por eso se ganan el cariño de los padres. Ya los hijos que están más grandes, que están mayores, con el tiempo se van yendo de la casa, como lo que sucedió aquí en esta historia de José y sus hermanos. Sus hermanos que estaban cuidando las ovejas en el campo, llama a su papá José para que vaya a ver cómo se encuentra el rebaño y cómo están sus hermanos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando hay envidia de los hermanos mayores hacia los menores? Aquí a José le tenían envidia porque su papá lo quería mucho, y todavía más, ¿verdad? Le tenían más coraje cuando José comienza a revelarles el sueño que había tenido. El sueño que pues a ellos no les convino, no les gustó lo que les estaba diciendo. Le dijeron: ¿a poco acaso nosotros vamos un día a inclinarnos ante ti? ¿Tú vas a mandar sobre nosotros? ¿Tú vas a ser nuestro rey? Ellos le tomaron mucho más coraje y por eso hicieron lo que hicieron. Pero este era un plan de Dios, mis hermanos. Es un plan que más tarde, si ustedes siguen acompañándonos en esta su radio y siguen escuchando las historias del Génesis, se va a dar cuenta cómo Dios hace poderoso a este José, y después los hermanos, en realidad, que esos sueños que José llegó a tener se volvieron realidad. Todo sucede, mis hermanos, con un propósito de Dios en las vidas de las personas. En la vida de José, Dios había actuado de una manera muy misteriosa. De primero, pues, es humillado por sus hermanos, vendido, y luego vendido en Egipto. Doble venta. Pero Dios, que todo lo ve, mis hermanos, y que José, que era un hombre, pues bien visto ante los ojos de Dios, porque si Dios no haya querido, no lo haya escogido, pero lo escogió para que las tribus de Israel más tarde fueran tan grandes como lo había anunciado a nuestro padre Abraham, como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Y así crecieron y así han crecido siempre. Nuestro Dios, mis hermanos, cuando le toma cariño a una persona, cuando le toma cariño a aquel que sí va a escuchar su voz, porque este hombre escuchó la voz de Dios, al igual que Jacob, padre de José, al igual que Isaac, nuestro padre Abraham, todos ellos escucharon la voz de Dios y Dios los favoreció. Dios les dio descendencia que aún en la actualidad, mis hermanos, aquí están las pruebas de lo que Dios habló a Abraham, Isaac y Jacob. Y más tarde vemos cómo José va a ser engrandecido por Dios. Y entonces, hermanos, cuando a nosotros nos suceda algo que no nos gusta, ¿verdad? Que no nos gusta lo que nos pasa, pongámoslo en las manos de Dios, y Dios sabe por qué a veces suceden las cosas.
Y a veces es para nuestro bien. No lo vemos hacia el momento, pero así son las cosas. Dios tiene un propósito para cada persona. Y cuando nos negamos a la palabra de Dios, cuando nos negamos a lo que Él nos está mandando, nos va mal en la vida. No es porque Dios quiera mandarnos el mal, nosotros no lo hacemos. Dios quiere enviarnos a llevar el mensaje. Y también, mis hermanos, al igual que José, nuestro Señor nos instruye. Más tarde usted se va a dar cuenta cómo este hombre es instruido, cómo Dios le revela tantas cosas que después le van a ser muy serviciales. Y es que encontró el favor en ese hombre, joven todavía, muy jovencito. Los otros hermanos ya eran mayores y muchachos que todo el tiempo tuvieron envidia y coraje con su hermano porque su padre lo quería más que a ellos. Pero su padre no es que haya sido eso, mis hermanos. Jacob quería a todos sus hijos. De no haber sido así, no hubieran estado con él. Sin embargo, ellos siguieron a Jacob todo el tiempo. Que Jacob iba, ahí estaban los hijos. Y era porque Jacob los amaba también, al igual que a su hijo menor. Pero ellos le tenían envidia porque le hacía cariños, tal vez. Le hacía cariños como nuestros padres le hacen a los menores. Y nosotros nos sentimos ya nada, ¿verdad? Hacia sus ojos. Pero nuestros padres también nos aman. Es como cuando nosotros comenzamos a acariciar a un hijo, lo queremos mucho, pero luego llegan los nietos y nuestros verdaderos hijos empiezan a sentir un poco de celos porque dicen que a ellos no se les quiso como a los nietos. Y no es que sea eso, mis hermanos, pero es que es una nueva ilusión que llega a nuestras vidas. Y así sucedía con Jacob. Quería más a José porque era menor y era el último de los hijos. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.